La pandemia nos demostró cuáles son las virtudes de la educación en presencialidad y bueno, la necesidad que hubo de pasar a la virtualidad durante todo el año pasado. Este año Corrientes y muchas jurisdicciones del país comenzaron las clases nuevamente con lo que se llama la presencialidad cuidada, que es, digamos, una mixtura entre la asistencia a las escuelas y las clases virtuales. Está con nosotros el subsecretario de Educación, profesor Julio Navias. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes y bueno, comentar e intercambiar un poco sobre lo que fue la experiencia del trabajo que llevamos adelante desde el Ministerio de Educación el año pasado y bueno, lo que estamos trabajando este año, ¿no? Claro, se ha aprendido mucho y se ha aprovechado ese aprendizaje para este año lograr este término mixto, ¿no? de presencialidad con virtualidad. Sí, así es. El año pasado, con la necesidad de suspender las clases presenciales debido a la pandemia, nosotros tuvimos que hacer modificar todo, adaptarnos a las circunstancias que nos tocaba atravesar, de algo que indudablemente impactó en todo el mundo, y tuvimos que reinventarnos, ¿no? Y creo que Corrientes estuvo a la altura de las circunstancias, porque tuvimos un trabajo muy arduo, tener que adaptar a la par que trabajábamos en el marco del Consejo Federal de Educación a nivel nacional, todo lo que tiene que ver con la normativa, porque era algo nuevo. Y después, sobre fin de año, nosotros habíamos logrado comenzar con clases presenciales. El año pasado, alrededor del mes de agosto, septiembre, hemos vuelto con 70 escuelas, sobre todo ubicadas en zona rural, ¿no? Escuelas de nivel primario, con baja matrícula, que nos permitió hacer una suerte de ensayo, digamos, de lo que se venía para este 2021, ¿no? Escuelas ubicadas en zona rural, de nivel secundario en escuelas agrotécnicas, alrededor de 70 establecimientos. Después, sobre fin de año, tuvimos que trabajar nuevamente la normativa, lo que nosotros le llamamos el calendario escolar, nuestra hoja de ruta para el 2021, y tuvimos, creo que nuestros equipos técnicos, mejor dicho, tuvieron la visión de establecer con las tres modalidades posibles para atravesar este 2021. Uno es el que ustedes decía recién, el sistema mixto o combinado, clases presenciales y virtuales, rotando por sistema muy comúnmente conocido como burbujas o grupos, ¿no? Alternando presencialidad y virtualidad. Y bueno, y también está establecido en el calendario escolar y esperemos que no llegue esa situación de tener que hacerlo de manera virtual. Por supuesto que lo ideal es la presencialidad completa, cosa que hoy no es posible, pero nos hemos preparado de acuerdo a las circunstancias como vaya evolucionando. Bueno, esto, ¿no? Y con la experiencia que se tiene en lo que va del año, los protocolos sirven, hubo muchos contagios, hubo muchos casos en las escuelas, ¿cómo se actuó? Sí, este año nosotros hacemos una evaluación muy positiva cómo se viene trabajando y se viene haciendo un monitoreo, un seguimiento sobre la evolución de la pandemia en las distintas localidades del interior de la provincia. Y hay un sistema, una aplicación que se llama Cuidar Escuelas, desarrollado a nivel nacional, que nos permite coincidir con las afirmaciones de las autoridades nacionales cuando mencionaban que justamente las escuelas no es el foco, no es el centro donde se producen los contagios. Aquellos contagios que han habido en el ámbito educativo indudablemente provienen de afuera de la escuela, de la vida social, de la vida familiar. Y esa aplicación Cuidar Escuelas nos permite relevar algunos datos que creo que son más que elocuentes. A nivel nacional se dice que es menos del 1% en estudiantes, para ser exacto es el 0,16 en porcentaje expresado, ¿no? A nivel de estudiantes, y en el caso docente 1,03, muy bajo.
Si hablamos de corriente, esa misma aplicación nos permite relevar como dato que en estudiantes tenemos un 0,09% reportado. Y en el caso de docentes un poquito más, 1,12%. O sea, es muy bajo el porcentaje de casos reportados. Eso nos permite, vuelvo a la afirmación, que en la escuela no se producen. No es el centro, no es el foco. Es un lugar, como lo dice la presencialidad cuidada, en el que la aplicación de los protocolos incluso hasta permite detectar aquellos posibles casos, ¿no? Porque al llegar a la escuela, en el acceso se controla la temperatura, se controla el uso del barbijo, y bueno, y se trabaja en el ámbito escolar en el mantenimiento de lo que es la dispo, la distancia social, la limpieza, la higiene permanente de mano. Eso permite que no se traslade adentro de la escuela la problemática, ¿no? ¿Cómo va el proceso de vacunación de los docentes? ¿Qué porcentaje de docentes se vacunaron ya? Nosotros tenemos en este momento ya vacunados alrededor de casi 2.500 docentes, sobre un total de alrededor de 22.000. Hablamos siempre de los docentes que están frente a alumnos, trabajando en el aula frente a alumnos, porque el sistema tiene mucho más integrantes. Ahí ya tendríamos que incluirlo al personal directivo, supervisores, personal de limpieza, ¿no? Personal de limpieza, o sea, el personal de servicio, etcétera. Pero estamos en 9.500 docentes vacunados. Ahora bajó la edad. Se habilitó justamente el día de ayer, así que de acuerdo a la disponibilidad de vacunas vamos a seguir avanzando, y por supuesto eso va a llevar tranquilidad a todos los colegas, ¿no es cierto?, para estar con la cobertura necesaria y poder trabajar mucho más tranquilo, claro. Por supuesto, ¿no? En el interior, los municipios que volvieron a fase 3 siguen también con las clases. Seguimos trabajando de igual manera. Esto fue ratificado la semana pasada en una reunión que se hizo con el Comité de Crisis, con el Ministerio de Salud Pública y el señor gobernador. Nuestra ministra, luego de esa reunión, a través de los medios, ratificó que vamos a continuar trabajando de esta manera, independientemente de las fases. Por supuesto, como le decía, a través de la aplicación del Cuidar Escuela, acá a través del Ministerio de Salud Pública, la Dirección de Epidemiología de Salud Pública, estamos permanentemente en contacto, intercambiando información y evaluando cómo continúa la situación epidemiológica, ¿no? Y en la medida que la situación lo permita, se va a seguir trabajando de esta manera combinada, presencial y virtual. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que su próxima visita podamos hablar de otros temas que también son importantes dentro de la educación, pero la emergencia hoy es la pandemia. Bueno, muchísimas gracias y bueno, a disposición cuando lo considere. Continuamos en Escenarios.